Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. En aquellos meses hubo huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas, de las trabajadoras de la empresa telefónica Ericsson y de los obreros de hilados y tejidos. Se dijo que había una fiebre de sindicalismo. Puede asegurarse que cada semana queda constituido un nuevo sindicato y a veces dos o más, como ha sucedido en estos días. Se unificaron los trabajadores tranviarios que, junto con el SME, los empleados de comercio y dependientes de restaurante, serán el pilar de la primera Confederación General del Trabajo. En la fundación de la CGT, Octavio Jan habló de huelga y la guerrilla social, boicot y sabotaje. En aquellas jornadas, la Revolución del Sur tuvo una experiencia insólita al lado de las movilizaciones sindicales de la Ciudad de México. Ese 1 de mayo de 1915, una banda de música del Ejército Libertador acompañó al contingente del SME por las calles de la capital, y un electricista hizo publicar un manifiesto propio, no oficial. Hoy, una turba de obreros hemos lanzado el grito de rebelión contra los capitalistas, contra los burgueses, contra los ladrones de nuestras vidas, que agotan en los trabajos rudos. Nuestro ejército se llama Sindicato Mexicano de Electricistas. Luego de una parada en el hemiciclo a Juárez, los rebeldes marcharon hacia el local de la compañía Ericsson, en huelga, y pronunciaron discursos contra el gerente. Enseguida, se dirigieron a la fábrica de cigarros El Buen Tono, donde los obreros suspendieron labores y acordaron marchar a Ericsson para forzar a un paro de labores completo. El gerente solicitó a la policía custodiar el edificio y se impidió el paso a los manifestantes. A continuación, los trabajadores se dirigieron al recinto de la convención y allá afuera, Luis Méndez, fundador de la Casa del Obrero Mundial y delegado zapatista, se dirigió a la multitud para recordar las palabras de Carlos Marx acerca de que la emancipación obrera debe llevarla a cabo necesariamente la misma clase obrera. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy, estamos dándole una cobertura especial a una conmemoración muy importante para la clase trabajadora, como lo es el Día Internacional de los Trabajadores, que se lleva a cabo con movilizaciones el día 1 de mayo. Mañana 1 de mayo vamos a tener un reto importante como organizaciones de trabajadores, no solamente el SME, sino todas aquellas organizaciones que defienden nuestros derechos laborales, que sostenemos una lucha de clases en contra del capital, porque nos encontramos en una situación insólita, inédita, que tiene que ver con esta emergencia sanitaria debida a la famosa pandemia por el coronavirus. No va a ser un año como los anteriores, va a ser un año en donde se tienen que tomar medidas distintas por el confinamiento al que estamos obligados para evitar el contagio, pero que no nos va a mantener callados, como lo han expresado incluso los compañeros zapatistas en su momento. Estamos guardados, pero no estamos callados. Y en el caso de los trabajadores, particularmente los que formamos parte de la nueva central de trabajadores, se han decidido algunas acciones que se van a llevar a cabo para conmemorar este día, utilizando los medios a nuestro alcance, como es esta vía electrónica, virtual, a través de enlaces, conexiones que se van a ir llevando a cabo a lo largo del día. Y hemos optado por recordar el 1 de mayo, en el que el Sindicato Mexicano de Electricistas participó en esta manifestación, que fue en 1915, el 1 de mayo de 1915, y el texto que leímos es de la autoría de Francisco Pineda Gómez. El libro se llama El Ejército Libertador, 1915, y en este libro, hace la referencia a ese 1 de mayo de 1915, en donde se dio
un primer contacto entre el Ejército Libertador del Sur y los trabajadores organizados, particularmente con los del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por lo que podemos decir que la relación entre los electricistas y los zapatistas pues tiene más de 100 años de haberse dado. Por eso no es de extrañarse que haya cercanía con, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, bueno, todos estos asuntos, todas estas anécdotas históricas nos deben llevar a hacer una reflexión y un análisis sobre esta conmemoración del 1 de mayo, de dónde viene, cómo se ha llevado a cabo y qué es lo que nos depara a partir de esta situación específica que estamos viviendo con la pandemia, con el coronavirus. Entonces, bueno, regresando del corte, vamos a continuar con la lectura de algunos textos sobre la historia y de ahí la vigencia que tiene el 1 de mayo. Regresamos en un momento. Estás escuchando Letras Militantes. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes y vamos a continuar con la lectura de textos que nos hablan de la historia de esta conmemoración del 1 de mayo. El 1 de mayo es, en todo el mundo, un día de unidad del proletariado revolucionario, una fecha que reúne en un inmenso Frente Único Internacional a todos los trabajadores organizados. En esta fecha resuenan unánimemente, obedecidas y acatadas, las palabras de Carlos Marx: proletarios de todos los países, uníos. En esta fecha caen espontáneamente todas las barreras que diferencian y separan en varios grupos y en varias escalas a la vanguardia proletaria. José Carlos Mariátegui, el 1 de mayo y el Frente Único, 1 de mayo 1924. Por experiencia propia, todo obrero sabe que el interés principal de los dueños de las fábricas, de los capitalistas, ha sido, es y será el de la ganancia. Cosa que es posible mediante el trabajo diario de los hombres y mujeres que frente a las máquinas y a cambio de un salario producen objetos destinados al intercambio, es decir, mercancías. Y el obrero sabe también que en esta jornada de trabajo que a diario cumple, poniendo en juego sus energías físicas y mentales, existe un lapso de tiempo en el cual reproduce su salario y otro más por el que no recibe retribución alguna y cuyos beneficios, es decir, la plusvalía, son disfrutados exclusivamente por el dueño de la fábrica. Para el capitalista, los átomos del tiempo son los elementos creadores de la ganancia. De ahí que una de las formas que este sistema adoptó para incrementar su riqueza haya sido alargar la jornada de trabajo. En la historia del capitalismo, esta decisión por parte de los capitalistas de aumentar los límites de la jornada laboral es al mismo tiempo una lucha por parte de la clase obrera por reducir dichos límites, por reglamentarlos. La jornada de trabajo fijada en 8 horas no ha sido de manera alguna graciosa concesión de los burgueses. Se consiguió merced al prolongado esfuerzo de los trabajadores por reducir de 15 a 12, de 12 a 10 y de 10 a 8 horas el tiempo de trabajo. En Norteamérica, como en Inglaterra, Francia y el resto de Europa, la lucha por la reducción y reglamentación de la jornada laboral es una constante a lo largo del siglo XIX. Se establece una estrecha conexión entre estas movilizaciones y el desarrollo del sindicalismo. En 1832, los obreros de los astilleros y los carpinteros de la ciudad de Boston se lanzaron a la huelga con el fin de obtener 10 horas de trabajo. No triunfaron, pero en Nueva York y Filadelfia los trabajadores sí tuvieron éxito. La promulgación por el Parlamento inglés en 1857 de la jornada de 10 horas de trabajo reavivó de nueva cuenta la agitación entre los obreros de Norteamérica en torno a esa demanda. Finalizada la guerra civil que conmovió a los Estados Unidos entre 1861 y 1865, nuevamente los trabajadores norteamericanos volvieron a la carga, exigiendo 8 horas de trabajo.
Así, el Congreso Obrero General de Baltimore declaraba el 16 de agosto de 1866. La primera y más importante exigencia de los tiempos presentes, si queremos redimir al trabajo de este país de la esclavitud capitalista, es la promulgación de una ley fijando en 8 horas para todos los Estados Unidos la jornada normal de trabajo. Nosotros estamos dispuestos a desplegar todo nuestro poder hasta alcanzar este glorioso resultado. A partir de entonces, a todo lo largo y ancho de Norteamérica se sucedieron huelgas fabriles, cuya demanda central era la reducción de la jornada a 8 horas de trabajo. A pesar de que la mayoría de ellas se perdieron, no por eso cesó el movimiento, fundándose en 1869 en la ciudad de Boston la Liga de las 8 horas. Este es un elemento fundamental a considerar en la lucha de la clase trabajadora. Las largas jornadas de trabajo, como se indica aquí, que bueno, ya hablar de 15 horas era pues ya una reducción, porque en épocas, en el siglo XIX, era muy común que en las fábricas incluso se utilizaran ciertos espacios para que los trabajadores y las trabajadoras y sus hijos pudieran prácticamente habitar y tuvieran una jornada continua de trabajo. Entonces, bueno, la reducción de la jornada laboral se convierte en una de las primeras reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras, particularmente en estos países industrializados, como es el caso de Estados Unidos y la Gran Bretaña. Continuamos con la lectura. El capitalismo en Norteamérica se expande fuertemente recién concluida la Guerra Civil, y este desarrollo trajo aparejado el avance en lo que a organizaciones sindicales se refiere. En 1869 se funda en Filadelfia la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, cuyo punto máximo de desarrollo se alcanzaría en 1886. Aquí hay que señalar que esta orden de los nobles caballeros del trabajo también se convirtió en una excusa para no conmemorar el 1 de mayo en los Estados Unidos. Lo vamos a ver más adelante en el texto, pero prácticamente en el resto del mundo es cuando se conmemora el Día del Trabajador, el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, pero en los Estados Unidos hay otra fecha del Día del Trabajo y que hace referencia a esta noble orden de los Caballeros del Trabajo. Fue justamente para deslindarse por completo de cualquier referencia hacia la izquierda, hacia ideologías de izquierda, hacia los anarquistas, que fueron los principales impulsores de esta lucha en los Estados Unidos. En esta tarea de organización y agitación para reducir la jornada de trabajo, participó la oficina de Nueva York de la Asociación Internacional de los Trabajadores, o la Primera Internacional. Esta organización, fundada por Carlos Marx en 1864, desde su primer congreso celebrado en la ciudad de Ginebra, Suiza, en 1866, había levantado la consigna de 8 horas de trabajo como objetivo inmediato. Fue esa la primera vez que la reivindicación era planteada y aprobada en un Congreso Obrero Internacional. Aquí lo interesante es que efectivamente, si lo que hoy conocemos como la jornada de 8 horas, que bueno, ha sido ya transformada a través de diferentes legislaciones y con diversos intereses, bueno, es el gran clavo que la clase obrera le plantó al capitalismo, al gran capital, y que ha buscado los empresarios por cualquier vía el poder echar para atrás esa primera gran conquista de la clase trabajadora, que, bueno, como vemos, viene impulsada desde el propio Marx a través de la Primera Internacional. Entonces, que nos quede muy claro, la jornada de 8 horas no fue un acuerdo que se logró desde los gobiernos para beneficiar a la clase trabajadora sin que la clase trabajadora hiciera su propio trabajo de lucha. Ha sido una de las grandes conquistas de los trabajadores a nivel mundial. En 1884, la Federación de Trabajadores de los Estados Unidos resolvió en su cuarto congreso celebrado en Chicago que a partir del 1 de mayo de 1886 se lanzaría a la huelga general en toda Norteamérica a fin de imponer su demanda de 8 horas. Este acuerdo fue confirmado un año después en Washington durante los trabajos del Quinto Congreso. Asimismo, se acordó en el Cuarto Congreso hacer una invitación a los caballeros del trabajo para que se integraran a la preparación de la jornada del 1 de mayo de 1886.
El 1 de mayo de 1886. Por fin llegó el día esperado por los trabajadores norteamericanos. En las principales ciudades de Norteamérica salieron a la calle manifestaciones obreras con la misma consigna. A partir de hoy, ningún obrero debe trabajar más de 8 horas por día. 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo, 8 horas de educación. Las informaciones de la época registran no menos de 5,000 huelgas con 340,000 huelguistas. En Nueva York, los obreros de la construcción, los ebanistas, barnizadores y obreros fabricantes de pianos lograron las 8 horas sin que su salario disminuyese. Los panaderos y cerveceros alcanzaron la jornada de 10 horas con incremento en su salario. En Baltimore, ebanistas, obreros de pianos, órganos y peltreros ganaron las 8 horas. En Chicago, los carpinteros, albañiles, tipógrafos, mecánicos, herreros y empleados de farmacias consiguieron la jornada de 8 horas, mientras que los carniceros, panaderos y cerveceros obtuvieron las 10 horas con aumento de salario. Lo mismo sucedió en Newark, San Luis, en Washington, etc. Total, 125,000 obreros conquistaron la jornada laboral de 8 horas el día establecido. A finales de mayo serían 200,000 y un poco después se incrementaría esta cifra a 250,000, al mismo tiempo que 1,000,000 más había visto disminuida su jornada. Ante esta irrupción de las masas obreras, un dirigente sindical norteamericano escribía que la reducción de la jornada de trabajo había impulsado a miles de trabajadores a afiliarse a las organizaciones sindicales, rompiéndose así la indiferencia que muchos de ellos mantenían respecto a dichas organizaciones. Los sucesos de Chicago. Aquí entramos ya en la parte que tiene que ver con el evento muy particular que da lugar a esta conmemoración. Si bien podemos considerar con razón que la jornada del 1 de mayo de 1886 fue un triunfo para la clase trabajadora norteamericana, esta victoria costó un buen número de vidas obreras. En Milwaukee, por ejemplo, un enfrentamiento de la policía con los huelguistas dejó un saldo de 9 obreros muertos. En Chicago, esta situación se repitió en escala ampliada, lo que daría resonancia internacional, como veremos después, al 1 de mayo de 1886 y a la fecha del 1 de mayo en general. La ciudad de Chicago no era solo un importante centro industrial del país del norte, sino además el cuartel general del movimiento anarquista en Norteamérica. Las ideas libertarias rápidamente se habían apoderado de un proletariado joven, que poseía una tradición de lucha por liberarse de las miserables condiciones de vida a que se enfrentaban diariamente y contra la brutal explotación de que eran objeto por parte de los capitalistas yanquis. Capitalistas que a través de sus diarios declaraban que la solución a los problemas sociales era la prisión y el trabajo forzado para los inconformes y que el mejor alimento para los huelguistas sería siempre el plomo. Y no han cambiado en más de 100 años. Bajo ese clima desarrollaban en Chicago los trabajos para declarar el 1 de mayo de 1886 la huelga general. Los más activos representantes anarquistas y socialistas celebran multitud de reuniones organizando a los gremios obreros para el paro de labores. En ese sentido giraba la propaganda de los periódicos La Alarma y La Gaceta Obrera, principales órganos de difusión de los anarquistas norteamericanos y alemanes respectivamente. Y llegó el día 1. Miles de trabajadores se prestaron a cumplir el acuerdo. Abandonaron su trabajo y, dispuestos a doblegar el orgullo de los patrones, proclamaron la jornada de 8 horas, logrando rápidamente que cerca de 50,000 trabajadores se sumaran al paro. Las amenazas de despido con que los patrones quisieron contener la avalancha obrera no surtieron ningún efecto, y ante el rápido desarrollo que alcanzaba la huelga, las fuerzas del orden, policías uniformados y detectives privados de la agencia Pinkerton, fueron movilizados para romper por la fuerza la voluntad de los trabajadores. Sin embargo, el uso de la violencia no detuvo la acción de los obreros, al contrario, los enardeció. El día 3 de mayo, cerca de 10,000 trabajadores huelguistas rodearon la fábrica de implementos agrícolas McCormick para demostrar su desprecio a los esquiroles contratados en pueblos vecinos por los dueños de la empresa. La concentración fue disuelta por la policía mediante la fuerza de las armas. Los obreros, por su parte, se defendieron arrojándoles piedras. El saldo de este desigual combate fue de 6 trabajadores muertos y medio centenar de heridos. La indignación de los trabajadores crecía por momentos. Los periódicos anarquistas llamaban a la clase obrera a tomar venganza
convocando asimismo a un mitin de protesta para el día siguiente, acto en el que, según el llamamiento anarquista, debían presentarse armados los trabajadores. Sin embargo, en el último momento se recomendó a los asistentes que se presentaran sin armas. La decidida resistencia de la clase trabajadora a la represión oficial enfureció aún más a los capitalistas norteamericanos, quienes estaban decididos a terminar a sangre y fuego con el movimiento reivindicativo. El 4 de mayo, tal como se había decidido, 15,000 trabajadores se reunieron en un mitin a fin de protestar por la brutalidad policíaca y para reafirmar con su presencia su voluntad de lucha. El acto se desarrollaba con toda normalidad cuando nuevamente la policía se presentó, dedicándose de inmediato a hacer gala de su poder. De pronto, entre las filas policíacas, se escucha un ruido ensordecedor. Una bomba había estallado, matando en total a 8 policías e hiriendo a varias decenas más. La terrible represión no se hizo esperar. Varias descargas cerradas de fusil obligaron a los asistentes al mitin a huir en todas direcciones, perseguidos rabiosamente por la policía. Muchos quedaron muertos o mal heridos en las calles de la ciudad. Los barrios obreros fueron asaltados por la policía y por civiles pertenecientes a la clase capitalista. En esos momentos, ser obrero era un delito. Todo aquel que viviera del producto de su trabajo corría el riesgo de perder la vida. Los principales dirigentes huelguistas son detenidos, los periódicos obreros suprimidos y las imprentas destruidas. Chicago fue puesto bajo estado de sitio. La prensa burguesa clamaba venganza, pidiendo la cabeza de los líderes que habían osado desafiar la ley y que eran, según ellos, un peligro para la sociedad y para la sacrosanta propiedad privada. La justicia yanqui procedió a juzgar a los dirigentes obreros encarcelados, montando un proceso en el que, a través de sus irregularidades, se demostró una vez más que no puede haber justicia por encima de las clases. A través de la parodia de juicio a que fueron sometidos los líderes anarquistas, la burguesía juzgaba a la clase obrera que había osado levantarse y exigir firmemente sus derechos. Augusto Spice, Michael Schwab, Samuel Fielden, Adolfo Fischer, George Engel, Louis Lingg, Oscar W. Neff y Alberto R. Parsons, anarquistas, dirigentes del movimiento obrero local, fueron procesados por los cargos de conspiración y asesinato. Según el fiscal, la acusación se fundaba en que los detenidos pertenecían a una organización clandestina, cuyo fin era el de provocar la revolución social, siendo el 1 de mayo la fecha elegida para tal efecto. Se les responsabiliza de la fabricación de la bomba que había sido arrojada en las filas policíacas. El juicio fue una gran farsa, en donde lo único que pudo probar el fiscal fue que los dirigentes obreros eran partidarios de las ideas anarquistas, cargo que nunca negaron los acusados. Al contrario, cada intervención de ellos fue un alegato en favor de la rebeldía de los trabajadores. Naturalmente, el jurado resolvió que los 8 procesados eran culpables, sentenciándolos a la horca. Tiempo después, se conmutó la pena de muerte para Schwab, Fielden y Neff, por la de prisión perpetua para los 2 primeros y prisión por 15 años para el tercero. La solidaridad brindada en algunas partes del mundo a los líderes obreros norteamericanos no pudo detener la mano del verdugo capitalista, como tampoco impediría años después el asesinato de Sacco y Vanzetti y los Rosenberg. La burguesía norteamericana demostraría que, a medida que se fortalecía económicamente, estaba dispuesta a usar los procedimientos más brutales para contener las aspiraciones de justicia de los obreros. De esta manera respondió la burguesía norteamericana a las reivindicaciones de la clase obrera. Y bueno, esa es la historia de lo que hoy conocemos como los mártires de Chicago, estos trabajadores anarquistas, agitadores, organizadores, que fueron falsamente acusados de los atentados en esta manifestación y que fueron sentenciados a muerte varios de ellos, otros a prisión, pero que marcan el inicio de esta conmemoración global de la lucha de los trabajadores. Vamos a una pausa y al regreso hablaremos de el 1 de mayo en México.
Estás escuchando Letras Militantes. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes para continuar con esta lectura de un folleto que se llama Cultura Obrera, el 1 de mayo. No tiene más datos de autoría o de qué organización es la que fue responsable de elaborarlo. El único dato que tenemos es que se editó en 1978, pero es muy interesante este recorrido histórico que hace en una primera parte sobre el origen de esta lucha a partir de la pugna por la reducción de la jornada laboral y cómo desemboca en el movimiento que es reprimido por el gobierno y que termina con el arresto y la condena a muerte de varios de los organizadores de estos eventos que conocemos hoy como los mártires de Chicago. Y en una segunda parte nos habla de la historia del 1 de mayo en México. Entonces vamos a continuar con la lectura de este texto. 1 de mayo de 1912. La lucha en que el proletariado mexicano estaba comprometido para constituir sus propias organizaciones de defensa fue un proceso iniciado desde el último tercio del siglo XIX y se aceleró al dar comienzo a la revolución burguesa que derrocaría al régimen de Porfirio Díaz. Coincidiendo con el cambio de presidente, se desata en el país una ola de huelgas que afectaron a las industrias básicas. La forma en que fueron encarados tales hechos no fue radicalmente diferente de los métodos usados por el régimen anterior. De nuevo, el plomo y la cárcel fueron utilizados contra los trabajadores. Pero a pesar de la represión, los trabajadores siguieron manifestando sus inquietudes, exigiendo mayores salarios y jornadas de trabajo más cortas. Fue en el año de 1912 cuando se celebró por primera vez en la Ciudad de México el Día del Trabajo. El acto lo organizaron los miembros del Partido Socialista Obrero, los cuales, encabezados por Pablo Sierold, recorrieron la Avenida Juárez llamando a la organización de los trabajadores del país. Asimismo, en su periódico El Socialista, cuyo epígrafe era "La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos", fueron publicados varios artículos explicando el significado que para los obreros tenía esa fecha. Además de la celebración del 1 de mayo en la capital del país, los periódicos de la época informan en sus páginas que tanto en el puerto de Veracruz como en el de Tampico, los trabajadores organizados suspendieron sus actividades laborales con motivo de esta fecha. En Veracruz abrió sus puertas la Cámara del Trabajo, centro fundado por los sindicatos obreros de la localidad, encargado de difundir ideales anarquistas. Por su parte, el diputado Santiago J. Sierra promovió ante la Cámara de Diputados la celebración del día 1 de mayo bajo la denominación de Fiesta del Trabajo, informando a la prensa que ese año más de 100,000 obreros habían celebrado dicha fiesta, no habiéndose registrado en los centros industriales de la República escándalo alguno. Al contrario de lo que algunos han dicho, en realidad el socialismo ha estado ligado a las luchas de los trabajadores en México. La prueba está a la vista. El primer 1 de mayo, celebrado en la Ciudad de México, fue organizado por una pequeña organización vinculada ideológicamente con el marxismo, el Partido Socialista Obrero. Vale la pena hacer esta aclaración porque siempre se ha dicho que el marxismo los ideales socialistas llegan a México muy posteriormente, ya entrados en el siglo XX, cuando lo que prevaleció entre las organizaciones de trabajadores fue sobre todo la teoría anarquista. Y bueno, sí hubo, pues lógicamente, un impulso muy fuerte a organizaciones anarquistas. De hecho, el anarcosindicalismo es la base de muchas organizaciones obreras. Incluso el SME tuvo fuertes bases anarcosindicalistas. Sin embargo, sí hay una presencia de socialistas dentro de estas organizaciones. Esta organización, a pesar de su corta vida, de sus limitaciones, difundió con los medios a su alcance las concepciones socialistas entre los trabajadores más avanzados de la naciente clase obrera nacional. La Casa del Obrero Mundial y el 1 de mayo de 1913, que esta es considerada por muchos sectores como que la primera manifestación del 1 de mayo en 1913, pero bueno, ya vimos que hubo un antecedente previo. Hemos dicho que el proceso de organización de la clase obrera mexicana comienza a fines del siglo XIX. Es un proceso largo, difícil, expuesto a la represión del régimen porfirista que responde con la fuerza a las reivindicaciones de los trabajadores. Las matanzas de Pinos Altos, Chihuahua, en 1883,
Cananea, Sonora en 1906 y Río Blanco, Veracruz en 1907 dan fe de lo arriba señalado. También hemos anotado que cuando se desencadena el movimiento armado en 1910 en todo el país, los trabajadores se encuentran luchando por formar sus organizaciones de defensa. Entre 1909 y 1911 nacen en la Ciudad de México la Unión de Linotipistas, la de Carteros, la Confederación de Artes Gráficas y el Sindicato de Conductores de Carruajes. Lo mismo sucede en otras ciudades del interior como Veracruz y Tampico. En este clima de agitación obrera destaca la activa participación de personas adheridas al anarquismo, sobre todo las que integraban el Grupo Luz. Este grupo será el principal responsable de la fundación, en septiembre de 1912, de la Casa del Obrero Mundial, la que llevará las funciones de centro difusor de las ideas anarquistas y de promotor de la organización sindical de importantes núcleos de trabajadores. Hay que hacer notar que la actividad de la Casa fue vista con desagrado por el gobierno maderista. En el periódico gubernamental Nueva Era se condena sistemáticamente a la Casa por ser un nido de anarquistas, donde se conspiraba para causar problemas al país. Así también el Departamento de Trabajo patrocinó la creación de una organización obrera a fin de contrarrestar la influencia de la Casa del Obrero Mundial. Nos referimos a la Gran Liga Obrera de efímera existencia. Lógicamente, pues esta idea que se tiene de Madero como apóstol de la democracia, pues está confrontada constantemente con una realidad que tiene que ver tanto con la clase obrera, que había un repudio hacia las organizaciones obreras, y lo que pasará durante la Revolución Mexicana con el enfrentamiento que se da entre Madero y Zapata. Siguiendo con nuestro relato, tenemos que los integrantes de la Casa del Obrero Mundial decidieron honrar la memoria de los mártires de Chicago, organizando para el día 1 de mayo de 1913 una manifestación pública. Así llegamos al día 1. A las 8 de la mañana, contingentes pertenecientes a la Unión de Canteros, a la Sociedad Cooperativa de Dependientes de Restaurant, al Sindicato de Sastres y Tejedores de San Antonio Abad, a la Confederación de Artes Gráficas, a la Unión de Maestros, Carpinteros y Ebanistas, al Partido Popular Obrero, al Círculo de Plomeros, a los trabajadores ferrocarrileros y otros más, se reunieron frente a la Plaza de la Constitución. Encabezaron la columna integrantes de la Junta Organizadora del 1 de mayo, los señores Jacinto Buitrón, Carlos M. Peralta, Eloy Armenta, los diputados Heriberto Jara, Hilario Carrillo, Isidro Favela y Francisco Curiel. Terminado el mitin, la marcha de 25,000 personas enfiló rumbo a la Cámara de Diputados, en donde la comisión organizadora hizo entrega a un grupo de diputados de un pliego de peticiones redactados por la Casa del Obrero Mundial. En él se demandaba el establecimiento de la jornada de 8 horas de trabajo como máxima, la vigencia de una ley sobre indemnizaciones por el pago en accidentes de trabajo y el reconocimiento obligatorio para los patrones de los sindicatos o asociaciones de trabajadores, dotando a estas de personalidad jurídica. Esa fue la primera manifestación ya formalmente organizada y con un pliego de peticiones que se llevaron ante la Cámara de Diputados. La Casa del Obrero Mundial, bueno, pues tiene este antecedente de ser de los primeros organizadores y agitadores que sí traían un plan político. Sin embargo, algo que funcionó en contra de la propia Casa del Obrero Mundial fue en ciertos momentos del desarrollo de esta parte de su historia, su extremo pragmatismo. Sabemos que pues se aliaron con el gobierno de Venustiano Carranza para conformar los famosos batallones rojos, que eran batallones de trabajadores que iban a ser llevados a los diferentes frentes revolucionarios que estaba llevando a cabo esta lucha por mantenerse en el gobierno Venustiano Carranza, y al mando de Álvaro Obregón, que era el jefe de las Fuerzas Armadas también, pues se encargaron de atacar a las tropas villistas y a las tropas zapatistas. Entonces este pacto le significó en apariencia pues la simpatía del gobierno a la Casa del Obrero Mundial. Sin embargo, hubo sindicatos y organizaciones que no quisieron participar porque no estaba dentro de su base ideológica el apoyar al gobierno en ese tipo de actividades, y uno de estos sindicatos fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que decidió no participar en los batallones rojos.
Cuando termina esta parte del conflicto armado con pues, un triunfo fuerte de las fuerzas constitucionales que logra el repliegue tanto del ejército de Villa como el de Zapata, pues la Casa del Obrero Mundial prácticamente siente que ha logrado un gran avance y va impulsando una serie de acciones para ir tomando un mayor control de pues, la movilización obrera. Incluso se le permite reunirse ya en la sede del Jockey Club, que es esta Casa de los Azulejos, que hoy conocemos como el Sanborns de los Azulejos, pero que en ese entonces, bueno, era la Casa del Jockey Club, y que ahí se les dio oportunidad a los miembros de la Casa del Obrero Mundial de reunirse y llevar a cabo sus actividades. Y bueno, en este transcurso, viendo que la situación de los obreros no mejoraba y que vale la pena retomar en otro programa de Letras Militantes, bueno, lo que se empieza a organizar es una manifestación en contra del gobierno que va a terminar en 1916 con el lanzamiento de la huelga general para pedir que los pagos a los trabajadores se hicieran en peso oro, en lugar de los billetes que emitían las diferentes fuerzas revolucionarias. Lógicamente conocemos esta historia de la huelga general, fue traicionada, fueron detenidos particularmente los consejos de huelga, los comités de huelga, y encarcelados sus dirigentes, particularmente el compañero Ernesto Velasco, que era secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, fue encarcelado, condenado a muerte, después se le conmutó la pena por años de prisión y finalmente salió de la cárcel en 1918. Pero ya en 1916, en el momento en que se reprime la huelga general, pues prácticamente es el fin de la Casa del Obrero Mundial. Desaparece y viene un periodo en los años 20 de reorganización de la clase obrera del propio Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos va a llevar en el contexto también de un gobierno progresista muy simpatizante de los ideales socialistas, como fue el caso del sexenio de Lázaro Cárdenas, a un auge del movimiento sindical. Lógicamente las manifestaciones del 1 de mayo continuaron, tenían muchas reivindicaciones muy importantes durante la década de los 30, pero posteriormente con la corporativización de los sindicatos, que también es resultado de este gobierno cardenista, pues lo que se va a llevar a cabo es un anquilosamiento de los procesos de organización de la clase trabajadora, a su cooptación y finalmente a su transformación en un mero ritual de adulación al presidente en turno, como lo fue encabezando la CTM durante prácticamente 3/4 partes del siglo XX. Y bien, hoy la lucha de los trabajadores por nuestras reivindicaciones y por este 1 de mayo nos lleva a buscar nuevas formas de manifestar nuestros derechos o la lucha por reivindicar nuestros derechos. Vamos a una pausa y regresando de ella hablaremos de qué hacer en este 1 de mayo del 2020 frente a una crisis sanitaria como es esta pandemia del coronavirus. Estás escuchando Letras Militantes.
Ya estamos de vuelta en Letras Militantes y para esta parte final del programa vamos a darle lectura al comunicado de la nueva Central de Trabajadores para la conmemoración de este 1 de mayo en medio de esta crisis de salud debida a la pandemia del coronavirus. Jornada Nacional de Lucha por un 1 de mayo combativo y clasista. La crisis económica y de salud no debe pagarla el pueblo trabajador. Las y los trabajadores de México y el mundo enfrentamos las consecuencias de una profunda crisis sistémica provocada por los grandes dueños del capital y que actualmente tiene en sus dimensiones económica y de salud las mayores expresiones. Más que nunca, son claros los efectos de las políticas neoliberales de destrucción de lo público, particularmente en el terreno de la salud, de la precarización del empleo, la militarización y el despojo de territorios y bienes comunes. Se pretende subordinar la vida a los intereses de acumulación del capital. Todo esto ha abierto fuertes disputas políticas que en su mayoría pretenden dar nuevos aires a un sistema basado en la dominación, explotación y exclusión de millones de personas, pero que a su vez ha alimentado importantes resistencias que cuestionan y buscan revertir la violencia sistemática del desempleo, la carestía de la vida, las múltiples formas que adquiere la guerra o incluso, en el caso de países como el nuestro, los asesinatos, las desapariciones y los feminicidios. En México, si bien las elecciones de 2018 abrieron un nuevo escenario político, la satisfacción de las reivindicaciones de los sectores populares no solo sigue pendiente, sino que las respuestas patronales e insuficiencias gubernamentales ante la pandemia han agudizado las carencias y precariedad del pueblo trabajador. Mientras la derecha intenta aprovechar la crisis para recuperar sus espacios perdidos y el sindicalismo corporativo se subordina a los intereses patronales o en su defecto gubernamentales, desde el polo independiente y democrático llamamos a la reorganización de las y los trabajadores en torno a la defensa de nuestros derechos laborales, económicos y sociales. Garantizar para todas y todos los accesos a la salud, trabajo y una vida digna resulta una urgencia de primer orden. Este año, además, nos encontramos ante la necesidad de ampliar nuevas formas de lucha para hacer que las medidas de distanciamiento físico no se traduzcan en un aislamiento social, sino que nos permitan poner al centro la unidad y solidaridad clasista e internacionalista que históricamente ha caracterizado al movimiento obrero. Por lo anterior, y afirmando que no seremos las y los trabajadores quienes paguemos la crisis, convocamos a las fuerzas y organizaciones sindicales, políticas y populares, así como al pueblo trabajador, a una jornada nacional de lucha este próximo 1 de mayo, con el objetivo de expresar nuestras demandas y reivindicaciones programáticas de cara a los tiempos convulsos que estamos viviendo. Demandas: por la solución a las huelgas del Estuach y el Sud-Notimex, y por la solución a los diversos conflictos laborales existentes en todo el territorio nacional. Suspensión inmediata de actividades no esenciales en aquellas empresas que siguen laborando. Rechazo a las presiones norteamericanas de reabrir las empresas, poniendo en riesgo a los trabajadores y trabajadoras. Solidaridad con las y los trabajadores de la salud, por insumos e infraestructuras suficientes para atender la emergencia. Alto a las agresiones contra el personal del sector, por la reorientación urgente del presupuesto federal para fortalecer el sistema de salud. Protección de los derechos laborales y el empleo en tiempos de cuarentena. Disminución de la jornada de trabajo con salario completo, ni un despido más. Seguro de desempleo universal para los desempleados por la pandemia y los previos del sector formal e informal. Abrogación de la reforma laboral del 2012, tanto para recuperar la estabilidad en el empleo, así como para eliminar todas las modalidades del outsourcing que lesionan los derechos laborales y sindicales, y las disposiciones que limitan el pago del salario integral en situaciones de contingencia sanitaria. Ingreso básico universal para las y los trabajadores precarizados y del sector informal, del sector social, de las cooperativas y para las familias de bajos recursos. Suspensión temporal del pago de hipotecas y rentas domiciliarias. Deben garantizarse los recursos y servicios necesarios para una cuarentena digna. Campañas y acciones para atender y erradicar los casos de violencia de género, así como para promover la redistribución de las labores de cuidado. Ni un feminicidio más durante y después de la cuarentena. Protección especial para las y los adultos mayores. Abrogación de las afores y restablecimiento de un sistema solidario de jubilaciones y pensiones con carácter social. Control de precios de los productos de primera necesidad, medicinas y servicios públicos.
nacionalización y rescate cooperativista por sus trabajadores de las empresas que cierren total o parcialmente, suspensión del pago de la deuda externa, suspensión de los megaproyectos que atentan contra la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, plena democracia, libertad sindical y respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones, no a los pactos promovidos desde el empresariado y el sindicalismo corporativo que terminan sacrificando a la clase trabajadora. En esta cuarentena nos cuidamos, pero no nos callamos. Las actividades propuestas para la Jornada Nacional de Lucha serán de carácter virtual y presencial, desarrollando una amplia cobertura gráfica y audiovisual para potenciar la difusión de estas. Participemos desde nuestros espacios y localidades. Acciones. Paro de labores en empresas de sectores no esenciales que siguen obligando a sus trabajadores y trabajadoras a asistir. Cacerolazo contra la explotación y por la vida, todos y todas a hacer ruido desde nuestros hogares. Ocupación de espacios públicos a través de acciones simbólicas, como el despliegue de mantas, pintas, perifoneo u otro tipo de intervención, atendiendo a las medidas sanitarias. Grito colectivo digital, utilizando el hashtag Nuestras demandas no son virtuales, visibilizar nuestras acciones, denuncias, exigencias y reivindicaciones por medio de carteles, videos, audios, fotografías, memes, consignas, etc. en Facebook, Twitter, Instagram y demás redes sociales. En medio de la emergencia sanitaria, la lucha no descansa, adquiere otras formas. Los responsables de las crisis pretenden cargarla nuevamente en las espaldas de las y los trabajadores. No lo permitamos. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Viva la clase trabajadora. La emancipación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos. Nueva Central de Trabajadores, México, a 27 de abril de 2020. Este es, pues, el comunicado y las propuestas de acción que hace la Nueva Central de Trabajadores a todos nosotros para que, a pesar de este confinamiento sanitario al que estamos obligados, para evitar un mayor contagio del coronavirus, podamos hacer desde nuestras casas, con compañeros que tengamos cerca, con nuestra propia familia, evitando los contagios, cuidando las medidas de salud que se nos han comentado, explicado, etcétera, a través de los medios, pero que nosotros podemos seguir llevando a cabo. Entonces es importante retomar muchas de estas acciones. Todas estas, vamos a subir la declaración al perfil de Letras Militantes, pero ustedes también ya lo pueden consultar en los perfiles en redes sociales de la Nueva Central de Trabajadores, en la página en internet de la propia organización, y vamos a darle toda la difusión posible para hacer un 1 de mayo en donde nuestra voz se escuche a través de los medios virtuales. Por el momento, esto es todo en Letras Militantes. Agradecemos su atención y nos escuchamos a través de Radio SME la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.